Hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede, pues, dirigirme a ustedes y decirles que estamos orando por todos y estamos pidiendo al Señor que seamos guardados en estas circunstancias en que estamos viviendo. Quiero decirles que estamos esperando que Dios en su misericordia pues proteja a cada uno de ustedes. En esta tarde quería saludarles en el nombre del Señor y poder de esta manera darles palabras de aliento en estos momentos difíciles, ya que hemos pasado pues esa tormenta que ha pasado en el país, y además pues la otra emergencia que tenemos, ¿verdad? Por el virus. Pero quiero decirles que tenemos el cuidado de Dios a nuestro lado y Él está vigilando por cada uno de nosotros. Quería en esta hora compartir un mensaje de la palabra del Señor para que todos pues podamos ser edificados y poder recibir palabra de Dios en los momentos que estamos viviendo. Así que la gloria sea a Dios. En esta tarde quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra en 2 Tesalonicenses 2:13, donde la palabra de Dios la leemos en el nombre del Señor. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os afirme y os confirme en toda buena palabra y obra. Esta es una palabra que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica. Esta es la segunda carta que él está dirigiéndose a ellos, queriendo pues a la vez consolarles, pero también afirmarle la doctrina, la esperanza que ellos tenían en Cristo Jesús, ¿verdad? Como en este capítulo 2 el apóstol Pablo habla de los tiempos en que el anticristo ha de gobernar en este mundo, la manifestación del hijo del pecado, y cómo este espíritu de error se va a mover en los últimos tiempos. Nosotros pues estamos viviendo tiempos donde ya podemos ver que son los últimos tiempos que estamos viviendo, y confirmando pues que la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo hace un contraste entre las personas que van a recibir ese espíritu de engaño, ese espíritu de error. El apóstol le dice a ellos: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. El ser escogido de Dios, este es un privilegio que solamente por su misericordia hemos caído en suerte, el poder ser escogidos para salvación. Hay gente que ya está predestinada, ¿verdad?, para cumplir palabra de Dios. Por ejemplo, hablamos del tema del cómo Dios escoge a las personas, unos para juicio, otros para misericordia. El apóstol Pablo habla mucho de este tema, ¿verdad?, en otras cartas, donde pone como ejemplo a Faraón, ¿verdad?, como Dios lo había escogido para mostrar en él su poder, ¿verdad? El caso de cómo escoge a Jacob, ¿verdad?, y aborrece a Esaú.
de manera que Dios escoge a unos para juicio, a otros para misericordia. En el caso pues de los hermanos en Tesalónica, Dios los había escogido para salvación. Y nosotros creemos que hemos sido escogidos por Dios para esa salvación que Dios ha prometido en Cristo Jesús, y en lo cual pues nosotros somos parte de ese pueblo escogido por gracia, ¿verdad? Esto no es por buenas obras, sino porque el Señor en su misericordia quiso escogernos a nosotros para tener salvación en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos que el Señor los había escogido desde el principio. Dios en su misericordia, como lo dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido para ser adoptados, para ser sus hijos. Y por eso es que debemos de darle gracias al Señor por esa misericordia. Aquí el Señor le dice a ellos que el Señor, en primer lugar, le dice él siempre, gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Dios nos ha escogido para ser amados, para ser escogidos para salvación, y ese es un gran privilegio que el Señor nos ha dado, el poder tener parte en la herencia de los santos, por ser salvos por su gracia, por su misericordia. Así que damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, ¿verdad? El cual pues el Señor nos haya dado también a nosotros el poder ser escogidos para vida eterna. Esta salvación viene mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Son las dos fuentes que el Señor nos ha dado. La santificación, es decir, que Dios nos ha apartado por medio de su Espíritu Santo, nos ha apartado para que le sirvamos. El Señor ha puesto su Espíritu en nosotros para santificarnos, para apartarnos como vasos escogidos, no para ira, sino para alcanzar misericordia, para que seamos parte de este pueblo que va a ser salvo, que es salvo por fe, y que esta salvación se va a manifestar en los tiempos postreros, los cuales pues estamos viendo que ya está cerca nuestra redención. Pablo decía que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y ha llegado el día. El Señor pues pronto viene por su iglesia. Estamos viviendo los tiempos difíciles, los tiempos finales. Nos ha tocado vivir los principios de dolor. El mundo está en angustia, el mundo está en desesperación. Pero nosotros estamos viendo en cada noticia, en cada programa que vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso nos tiene que hacer que levantemos nuestros ojos al cielo y afirmemos nuestros corazones, porque el día del Señor se acerca. Hermano, el Señor nos ha santificado con su Espíritu Santo, y dice aquí, por la fe en la verdad. Estamos en la verdad porque la verdad es Cristo. Hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, y en Él tenemos la verdad. Y esta verdad, hermano, ha sido revelada a nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuánta gente busca la verdad? Busca la verdad y para ello se envuelven en religiones, en ciencia, en filosofías, pero la verdad se encuentra solamente en Jesús, y usted y yo hemos sido escogidos por Él por esa fe en la verdad. El Señor quitó el velo de la mentira que estaba en nuestros ojos y pudimos comprender que Cristo es la solución, que Cristo es la salvación, que en Cristo hay vida eterna. Es por eso que tenemos que tener gratitud en el corazón y, a pesar de las circunstancias, mantenernos firmes. Hermanos, hoy es el tiempo donde tenemos que agarrar fuerza del Señor, donde tenemos que agarrarnos de Dios, orar al Dios mucho, leer su palabra, mantenernos con la fe puesta en la misericordia de Dios, porque pueden venir tiempos más difíciles, tiempos en que podremos sufrir, si es posible, no solamente enfermedad, sino persecución por la fe, ¿verdad? Oposición por nuestra fe, pero tenemos que estar pues agarrados del Señor,
tener que estar firmes en esa fe, hermanos, por lo cual aquí la palabra de Dios nos dice, en el versículo 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Para eso Dios nos ha llamado, para alcanzar la gloria de Jesús, para poder, hermano, en el futuro llegar a ese lugar que el Señor ha prometido a aquellos que le aman. Si Pedro y aquellos hombres vieron la gloria de Jesús cuando Él se transfiguró en ese monte, ellos vieron la gloria de Dios. Y bueno, ellos dijeron, bueno, fuera que nos quedáramos allí. Entonces, para alcanzar esa gloria es que Dios nos ha llamado. Dios nos ha escogido, Dios nos ha santificado por creer en esa verdad, por creer en Jesús. Dice aquí, mediante ese evangelio. Bendito sea el Señor, que ese evangelio llegó también a nosotros y alcanzamos esa misericordia. Dios se reveló a nuestra vida y puedo decir que, hermanos, tenemos ese gran privilegio de que un día el santo evangelio llegó a nuestros corazones y desde que creímos somos felices, tenemos dicha, tenemos felicidad y tenemos esperanza. Gloria sea al Señor. Hoy más que nunca tenemos que agarrarnos, tenemos que tener seguridad de salvación, porque en Cristo tenemos esa bendición. Gloria sea al Señor. Ese evangelio ha llegado a nosotros para que nosotros lleguemos a alcanzar esa gloria de Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, en estos tiempos yo les exhorto a que sigamos adelante. Y aquí, como dice Pablo, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estar firmes era el llamado de Pablo a una iglesia que estaba sufriendo, a una iglesia que sufrió oposición, que sufrió persecución por la fe. Ellos vinieron a ser como nuestro Señor Jesucristo, como Pablo, que ellos recibieron persecución por causa de la fe. Hermano, esta iglesia estaba viviendo tiempos de oposición, de persecución. Por eso es que el Pablo les llama a estar firmes. Habían llegado enseñanzas erróneas a ellos, haciéndoles creer que ya el rapto de la iglesia había ocurrido y que ellos se habían quedado para condenación y ver la ira de Dios, hermano. Pero nosotros hemos sido escogidos por el Señor y nosotros creemos que antes de que Dios derrame sus juicios al mundo, Él va a llevar a su iglesia. Él se va a llevar a los que Él ha escogido para salvación. Nosotros creemos que no vamos a pasar la tribulación. Tenemos la esperanza y la fe de que cuando eso vaya a suceder, nosotros estaremos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Hermano, Dios promete un día llevarnos. La palabra de Dios dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Hermano, esa es promesa para nosotros. El Señor promete llevarnos a que alcancemos esa gloria preciosa. Así que el llamado de Pablo es estar firmes. Quiero decirles, mis amados, que estamos viviendo los tiempos finales y se acercan tiempos más difíciles, donde tendremos que estar más firmes y demostrar que sí tenemos esa fe en Cristo Jesús. El mundo se está volviendo cada día más violento, cada día más en crisis. Y hay un movimiento que está preparando oposición para el Santo Evangelio. Se van a oponer, van a legislar leyes, aprobando matrimonios de hombres con hombres y mujer con mujer. Y lo van a hacer ley. Y cuando eso suceda, van a oponerse en contra del Santo Evangelio, porque nosotros no aprobamos ni estamos de acuerdo
en esas costumbres mundanas, satánicas. Entonces ellos por ese medio, será un medio como para poner oposición y poder oponerse al Evangelio. Y vamos a tener problemas. Pero retengamos, como dice aquí Pablo, estén firmes y retengamos la doctrina. Mantengamos nuestra enseñanza. Creamos a la palabra de Dios. Hoy van a venir tiempos donde la gente va a ofrecer paz, va a ofrecer soluciones, pero eso es mentira. Son los tiempos finales que estamos viviendo y esto se va a poner de mal en peor. Pero en estos tiempos donde tenemos que acercarnos más a Dios y retener la palabra. Aquí dice Pablo, estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido. Esa palabra que nos enseñaron, que hemos leído en la Escritura. Esa palabra que está de acuerdo conforme al espíritu de la Biblia. Esa palabra es la que tenemos que mantener firme. No tenemos que movernos ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, esperando al Señor. Seamos como aquellos hombres que esperan a que su Señor regrese de las bodas, con sus lámparas encendidas, ceñidos los lomos, esperando al Señor, porque son los tiempos finales que estamos viviendo. Así que les exhortamos, hermanos, a que estemos firmes. Como dice aquí Pablo, que estemos firmes en la doctrina que habemos aprendido. Así que no nos movamos. Por más que oigamos y veamos en noticias o por videos, mantengámonos firmes, porque el Señor pronto viene. Cristo viene pronto y viene con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que dice el siguiente versículo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Tenemos que dar testimonio, tenemos que vivir como creyentes, alumbrando a este mundo. Usted y yo somos la luz de este mundo y hemos sido llamados a dar testimonio de esa luz verdadera, de esa santa verdad que es Cristo Jesús. Pero eso viene de parte de Dios. Él va a confortarlo, va a darle fuerza, lo va a mantener firme. Así que, mis amados hermanos, les saludo en el nombre de Jesús y les exhorto a que sigamos adelante, tengamos paciencia. Sé que algunos están viviendo tiempos de escasez, pero Dios es fiel y nos va a proveer, va a cuidar de nuestras necesidades. Así que, hermanos, les amo mucho en el Señor y deseo que esta palabra pueda ayudar y pueda fortalecer nuestra fe. Hemos sido escogidos, gloria sea al Señor, para ser salvos. Aunque estemos viviendo los tiempos de dolor, lo que se aproxima a este mundo es peor. Pero de esas cosas el Señor ha prometido salvarnos y rescatarnos. Y la esperanza hoy la tenemos que tener más puesta en la venida de Jesús, en el rapto de la iglesia. Pronto este pueblo se va con Cristo. Pronto nos vamos con el Señor. Así que no nos descuidemos, seamos firmes, seamos constantes y pidámosle al Señor que derrame de su gracia sobre cada uno de nosotros y ponga de su misericordia. Amémonos los unos a los otros y tratemos la manera de vivir para la gloria de Dios. Son los últimos tiempos. Jesús pronto viene. Gloria sea a Cristo. Le damos la gloria a Dios porque Él nos ha escogido para esa salvación eterna.
que su gracia no ha sido en vano y ha rescatado un pueblo, que el Señor pronto viene. Suframos con paciencia. Tengamos la seguridad de que Él cuida de nosotros. La gloria sea a Dios en esta tarde. Hermanos, adelante es la orden del Señor. Dios bendiga a mis hermanos de todas nuestras filiales que puedan llegar a ver este video. Confórtense en el Señor. Fortalezcanse en Dios cada día. Oren, alaben su nombre. Lean la Escritura, porque ella es la fuente de la sabiduría y el conocimiento de la voluntad de Dios. La gloria sea a Dios en esta tarde. Saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús y les decimos que pronto podremos reunirnos y glorificar a Dios juntos y podamos darle la gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Así que les saludo en el nombre del Señor y espero que Dios me lo guarde, me les fortalezca, derrame sobre ustedes de su gracia y de su misericordia. Amén.